Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a los palabreos en el canalón. Trayectorias de investigación universitaria en torno al campesinado. El día de hoy vamos a charlar en torno a las reflexiones del profesor Luis Guillermo Agudelo, que nos va a contar sus experiencias en su tránsito de profesor rural a investigador rural. Recordarles a todos pues que nuestra reunión de hoy es la segunda sesión de estos palabreos en el canalón y que está enmarcado pues dentro de la celebración del Día Internacional de la Lucha Campesina, que es un día en el que conmemoramos pues todas las luchas y las contiendas de los campesinos y las campesinas en la transformación del sector agrario y en la constante búsqueda de respeto por los derechos campesinos y el movimiento en la defensa de la soberanía alimentaria, la reforma agraria, el cuidado de las semillas y la protección de la agroecología. En este contexto, entonces, como les digo, conversamos hoy con el profesor Luis Guillermo Agudelo, que nos hablará de su tránsito de profesor rural a investigador rural, y recordarles también a quienes no asistieron a la primera reunión que se trata de tener un diálogo, una conversación en torno a los saberes campesinos y que por eso pues estamos todos invitados a participar con nuestras preguntas para que no seamos tímidos pues al momento de preguntar. Asimismo, también contarles que el día de hoy vamos a contar con el acompañamiento de los compañeros traductores al lenguaje de señas, los compañeros Javier Salazar y Milena Dávila, a quienes les damos la bienvenida y les agradecemos mucho por su colaboración en estos palabreos, que permite pues que más personas puedan vincularse pues a este diálogo y puedan participar activamente de nuestra conversación. Entonces le doy la palabra al profesor Luis Guillermo, quien nos va a mostrar un videito de una canción introductoria. Listo, gracias Sandra. Sí, vamos, mientras también se van conectando pues los demás, vamos a proyectar un video que nos introduce de alguna manera pues el palabreo del día de hoy. Entonces, mientras se van llegando los demás que están invitados, también pues los que nos van a estar acompañando en el apoyo para la interpretación, pues vamos a ver este video que, bueno, ya se los comparto. Mi vereda parece un pesebre, hay casitas en todo lugar. Allá arriba vive mi abuelita y por allá abajo vive don Pascual. Y Rodríguez, Buitragos, Guerrero, Ruices, Castellanos, Torres por doquier. Y Marías, Auroras, Carmela y otros cuantos lindos nombres de mujer. Y Marías, Auroras, Carmela y otros cuantos lindos nombres de mujer. Y de arriba abajo, la abraza un camino, por el que pasamos, todos los campesinos, lleno de florecitas de mucho color, y donde yo me pongo, visitas de amor, y donde yo me pongo, visitas de amor. En los montes potreros quebradas, mil conversas se dejan oír. Por allá
allá una mirlita se anuncia y un mirlo en su canto le dice que sí. Hablan todos, ovejas, marranos, burros, vacas, bueyes y ahora en el corral un gallito corre a su gallina, pero ella no quiere dejarse alcanzar. Un gallito corre a su gallina, pero ella no quiere Dejarse alcanzar. Y de arriba abajo, y de arriba abajo, abraza un camino abraza un camino por el que pasamos por el que pasamos, los campesinos. lleno de florecitas de mucho color, Y donde yo me pongo, visitas de amor, y donde yo me pongo, visitas de amor. a pesar del machete y el hacha, todavía se pueden mirar arrayanes, alisos y robles y tal cual bonito pa'l Guayacán. En semillos, ayuelos, mortiños, helechos, laureles y hasta pa' jugar, pues se topan pepitas de chocho de Santa María y turras de ocar. Se topan pepitas de chocho de Santa María y turras de ocar. Y de arriba abajo, Y de arriba abajo, la abraza un camino abraza un camino por el que pasamos por el que pasamos, los campesinos. lleno de florecitas de mucho color, Y donde yo me pongo, visitas de amor, y donde yo me pongo, visitas de amor. mi vereda parece ir de fiesta, su vestido está lleno de luz verde, amarilla, violeta, y en veces rojita y en veces azul, porque el trigo, el maicito, la papa, el frijol, la alberja y los rayos del sol van tejiendo telas de colores de las mesmiticas que luce mi amor, van tejiendo telas de colores de las mesmiticas que luce mi amor. Y de arriba abajo, Y de arriba abajo, la abraza un camino abraza un camino por el que pasamos por el que pasamos, los campesinos. lleno de florecitas de mucho color, Y donde yo me pongo, visitas de amor, y donde yo me pongo, visitas de amor, y donde yo me pongo, visitas de amor. donde yo me pongo. Bueno, iniciamos el palabreo con buena música, Sandra, ¿sí o qué? Muy bonita la música. Muchísimas gracias, Luis Guillermo, por esa bonita introducción. Nuevamente, entonces, darles la bienvenida a nuestra palabreo del día de hoy. Recordarles que estamos en la segunda sesión de los palabreos en el canalón, que es una estrategia enmarcada dentro de la conmemoración del 17 de abril, que es el Día Internacional de las Luchas Campesinas, y contarles pues que el día de hoy vamos a conversar con el profesor Luis Guillermo de Gudelo García, quien, como les decía al principio, nos contará un poco de su tránsito de profesor rural a investigador rural, unas reflexiones preliminares en un proceso en movimiento. Nuevamente recordarles que vamos a tener traducción al lenguaje de señas por parte de Javier Salazar y Milena Dávila, a quienes les agradecemos mucho su colaboración el día de hoy. Y no siendo más, entonces le damos la bienvenida al profesor Luis Guillermo, a quien le agradecemos de antemano su generosidad al compartir con nosotros su experiencia y tiempo. Profe Luis Guillermo, entonces la audiencia es tuya. Gracias, Sandra. Bueno, la canción pues tenía una intención inicial que era pues como
evocar esos paisajes de vereda, hablar no solamente pues como del habitante del campesino, sino de lo que hay alrededor también, de la naturaleza, de los cultivos, de las flores, de los animales que también se ponen a chismosear, por ahí decía la canción. Entonces, pues cuando con Sandra estábamos organizando el palabreo, llegábamos pues a la idea de que era importante pues iniciar diciendo como que pues que yo no soy campesino. Realmente pues digamos que mi papá tal vez sí fue campesino más o menos a eso hasta los 10 años que estuvo viviendo en el Carmen de Atrato y luego llegó pues a la ciudad, a Itagüí. Aquí voy a pasar pues mi infancia y mi adolescencia, y él también pues va a conocer aquí en Itagüí a mi mamá, que tampoco fue campesina, pero su mamá, mi mamita, sí fue campesina. Ella vivió en una finca por allá en el Magdalena, a orillas del Magdalena. La finca se llamaba La Coralia y producía café producía tabaco y aguacates. Pero ella pues se dedicó más a la costura, que fue un oficio que aprendió de la abuela paterna de ella. Y bueno, entonces mi contacto con el campo ha sido pues muy poco. Mis abuelos pues ellos después van a tener una finquita en Supía, Caldas, y de vez en cuando pues yo iba ya a visitarlos, pero pues mi mamita no tenía ni cultivos ni animales, tenía su máquina de coser, y desde ahí pues como que fue mi relación con lo campesino, aunque eso digamos pues como que es harina de otro costal, porque ahorita pues nos convoca a otra cosa. Pero eso como para decirles pues que yo nunca me imaginé pues como dentro de la ruralidad. En la infancia y en la adolescencia pues ese acercamiento a su pía, pero de resto muy poco. Ya cuando ingresé pues a la universidad, a la licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias sociales aquí en la Universidad de Antioquia, pues no, tampoco me imaginé como profe rural. Pensé pues tal vez trabajar en otros contextos, como con organizaciones comunitarias, como con procesos de poblaciones, de organizaciones sociales y demás, pero no tanto pues como en la ruralidad. Va a ser como después de que me gradúe y empiece a trabajar pues como en la ciudad, y que me acerque a algunos procesos que van a estar adelantando los misioneros claretianos alrededor de la memoria de Camilo Torres, que me voy a acercar a la ruralidad, porque empecé, digamos, pues así como un proceso vocacional con ellos. Entonces estuve 6 meses en Río Sucio, en el Chocó, un municipio pues de Chocó que queda en el norte del departamento, acompañando pues comunidades del río, en las cuencas del río Cacarica, del río Atrato, de Jiguamiandó, en un bachillerato agroecológico. Entonces acompañando estas comunidades por semanas. El segundo semestre de ese año, pues estuve acompañando a comunidades en Tumaco y en Barbacoas, que son dos municipios pues ahí cercanos en Nariño, con las comunidades de las cuencas del río Patía. Al siguiente año, Sandra y compañeros, pues resulta que me cambiaron las comunidades rurales por las aulas de la Universidad Pontificia Bolivariana, y yo pues como que no aguanté mucho eso y colgué la sotana y me fui más bien a trabajar a otro lugar, ya picado como por la ruralidad, por el monte, por la selva. Entonces me ayudé de un amigo para ubicarme en San Carlos, un municipio en el oriente antioqueño, y allá empecé a acompañar a comunidades en ruralidad dispersa en un programa de bachillerato rural que lo ofrecía una corporación que se llama Coredi, pues todavía lo ofrece en estos momentos. Allá estuve pues acompañando como las comunidades más apartadas. Generalmente el profesor nuevo que llegaba pues de una lo ponían en las comunidades que quedaban más lejos, a 3 y 4 horas de camino a pie, y en el corregimiento más lejos. Entonces yo empecé pues en esas comunidades y me las arreglé para continuar en ellas 4 años, aunque debí desfilar muchos profesores nuevos. Yo continuaba pues como en estas veredas porque me gustó mucho pues como acompañar a estas comunidades dispersas, y me gustaba mucho decir pues que más o menos a mí me pagaban por caminar, porque era más el tiempo que pasaba caminando que el que compartía pues como con las familias, pero era también compartir con el territorio y con la comunidad ese tránsito por los caminos que también pues en la canción se evocaban un poco. Y pasados 4 años ya como en el 2020, pues por diversas razones dejé de trabajar allá en San Carlos, pero salí con muchas dudas y con muchas preguntas sobre lo que implicaba ser profesor rural, porque aunque pues la formación recibida en la Universidad de Antioquia, allá en el bloque 9 en la Facultad de Educación, es muy buena y nos dan muchos elementos para pensarnos como maestros, se quedan muy cortos para pensar pues como al maestro rural como tal y todo lo que implica ser un profesor rural. Yo, por ejemplo, allá en esas veredas me tocó ser maestro hasta de obras, construir por allá salones y armar cosas pues como con los muchachos para recoger fondos, y son muchas cosas que implica ser profesor maestro y que no se cuentan pues como ahí, o no se abordan dentro
dentro de lo que es la formación en la Facultad de Educación. De todas formas, pues terminé el proceso allá en San Carlos, una de las experiencias pues más bonitas que he tenido y comencé con todas esas dudas a trabajar, me metí en una maestría, la empecé a hacer en el CINDE, que es un centro internacional en desarrollo humano, y pues elegí este lugar porque me permitía como tener la posibilidad de tener, pues de no estar constantemente en presencialidad, sino que es una presencialidad concentrada una vez al mes. Sin embargo, como fue en pandemia, pues estábamos apenas saliendo del COVID y todo esto, se tornó pues todo muy virtual y ahí fue cuando apareció este curso de saberes campesinos que me dio la oportunidad pues como de tener un poco de, pues de contacto con otras personas que también estuvieran pensando alrededor de lo campesino, alrededor pues como de lo que implican las educaciones rurales, por ejemplo. Y bueno, entonces el 2021, el segundo semestre, comencé esta maestría, me vinculé, les voy a compartir aquí ahorita sí la pantalla antes de que se me olvide, que ya empieza pues, dejo un poco como el anecdotario Per- y ya, Perdón, sí, profe. De dale Camilo. pronto, eh, Diana, si de pronto, Diana, le estaba compartiendo a Diana que en este momento no ha ingresado aún el servicio de interpretación en lengua de señas colombiana. En el momento que ingrese va a abrir la cámara y va a estar al lado de Sandra y el profe Luis y vamos a hacer la interpretación posterior de esta grabación para que pueda ser consultada. Camilo, ¿hay algún problema si yo comparto pantalla? Igual se van a ver No, para las nada. cámaras. Yo fijo Dale, al intérprete y se ven ambos. Adelante, listo. profe. Listo, gracias Camilo. Bueno, entonces les comparto aquí nuevamente la presentación para empezar pues dejar como a un ladito el anecdotario y ya comenzar pues como en lo que corresponde pues como al trabajo pues en investigación. Entonces como les estaba diciendo, yo ingresé pues a la maestría en Educación y Desarrollo Humano que la ofrece el CINDE, la coordina el CINDE, pero la titula la Universidad de Manizales. Y entré en ese momento en una línea de investigación nacional porque como eran todos los procesos virtuales, permitían pues que varias personas de otros territorios se pudieran vincular a las distintas líneas que también hacen parte de distintas maestrías. En este caso yo me vinculé a la línea de investigación en desarrollo social comunitario y políticas públicas que hace parte de la maestría, que hace parte de la Universidad Pedagógica y que se vincula más que todo con la maestría en desarrollo social y educativo. Entonces, en esa mezcla me vinculé pues a un proyecto, a un macroproyecto en educaciones y pedagogías rurales y a una línea de trabajo que estaban abordando dos compañeros de la otra maestría, Sonia Rodríguez y Edwin Tinjacá, y la profesora Gina Méndez, pues que es la que nos está asesorando. Entonces, en el marco pues de estas dos maestrías hay algunos productos que yo debo entregar y que mis compañeros de la otra maestría no necesariamente tienen que desarrollar. Entre ellos, pues está un proyecto educativo para el agenciamiento social, que es como la apuesta que el CINDE tiene para que sus maestrías o los procesos que se desarrollan en el marco pues de sus maestrías puedan tener como un impacto más directo en las comunidades. Entonces, formulan, de alguna manera es como traducir el diseño metodológico de la investigación en un proyecto educativo. Y es precisamente entonces ese proyecto educativo el que yo les voy a estar presentando en este momento, que tiene muchos elementos pues que se vinculan con el proceso de investigación, pero que se puntualizan en unas acciones que están enfocadas más como hacia la educación. Este proyecto educativo, pues es, digamos, no ha sido todavía como evaluado por otras personas, no ha sido pues como compartido en otros espacios. Yo lo quiero pues compartir aquí como con ustedes en el marco de este palabreo para pensar también como la educación rural más amplia, pensar en las educaciones rurales, porque finalmente las comunidades campesinas tienen otros escenarios distintos a la escuela en los que también formulan procesos formativos. Entonces, en ese sentido, pues es un proyecto que aunque lo desarrollo o lo formulo en compañía con mis compañeros y con la asesora y la línea de investigación,
pues es algo que todavía está en construcción. Por eso es hablar de un proyecto, un proceso que todavía se está construyendo. Entonces, el proyecto educativo para el agenciamiento social, PEPAS, lo denominamos escuelas comunitarias, mapear, circular y pregonar. Serían pues como las tres acciones que proponemos para el desarrollo pues de esta escuela comunitaria. Entonces, el proyecto educativo se vincula pues o se amarra pues también como a un problema de investigación. Inicialmente habíamos pensado pues como en un problema que partía de la aplicación pues de los instrumentos en la investigación que tenía que ver con las permanencias en el territorio, pero creímos que era muy ambicioso poder decir que con el proyecto educativo esto se podría abordar. Sería más como un asunto de pensarlo a futuro. Entonces lo vinculamos más que todo como al proyecto, al problema que estamos abordando en el en el proyecto de investigación, que tiene que ver con ese asunto de ampliar la perspectiva que tiene la educación rural desde su propuesta institucional, que no permite pues como que se involucren otros elementos que hacen parte de la vida campesina. Se limita pues como desde esas directrices del ministerio, desde los lineamientos, desde la política pública también, que de pronto limita mucho la posibilidad de que el campesino pueda construir una identidad más amplia, que no se limite o que no se restrinja de pronto solo a lo productivo o a algunas acciones pues que limitan. Y pensamos que tal vez hablar de educaciones rurales como esos otros escenarios en donde la población rural también discurre su vida, es la posibilidad de acercarnos también como a esas prácticas y saberes que instituyen la vida rural y que instituyen también pues la comunidad. Pensamos entonces estas educaciones rurales por fuera de la escuela y en ámbitos comunitarios de organizaciones sociales, como vamos a ver más adelante, como en una junta de acción comunal. Entonces, para el abordaje esto va a ser pues un poquito más ágil como para podernos detener en lo que fue la aplicación o el desarrollo de esta propuesta, porque como pues en estos días hablando con Sandra también, bueno, y esto sí sirve. Entonces, para ver si esto sí sirve, pues lo aplicamos de todas formas. También fue el trabajo de campo y la investigación y pues encontramos algunas cosas. Pero para poder entender qué fue lo que pasó en ese desarrollo de los recursos metodológicos, pues les quisiera explicar un poquito cuáles fueron las categorías que utilizamos dentro del proyecto. Inicialmente, pues les comparto dos categorías del proyecto y la tercera hace parte más del proyecto educativo, no del proyecto investigativo, sino más como del proyecto educativo. Entonces, inicialmente nos acercamos a las categorías que trabaja la línea de investigación, territorio, comunidad y desarrollo, y componemos esta primera categoría, que es territorio y comunidad. El territorio entendido como desde la construcción que se hace desde los procesos de las comunidades negras, en donde se piensa el territorio desde tres elementos, digamos. Uno, por un lado, es un lugar colectivo, por otro lado, es un lugar en el que es posible desarrollar formas de vida ancestrales, étnicas, y en tercer lugar, es también como una acción el territorio se convierte en una acción en tanto defensa del mismo. Entonces, esos tres elementos que se construyen con las comunidades negras los tomamos para entender lo que es territorio, pero consideramos que se queda corto para hablar del territorio campesino, en donde vemos, a partir también de los instrumentos que aplicamos, que se involucran otros elementos, como escuchábamos también en la canción del inicio, no solamente es la comunidad, sino también los animales y la naturaleza, y los árboles y los cultivos, y un montón de cosas que hay alrededor de la comunidad que permite complementar ese asunto del territorio para el caso de lo campesino. Entonces lo vinculamos con lo comunitario a partir de lo que construye Alfonso Torres, desde también tres consideraciones de lo que es la comunidad. Por un lado, su carácter contrahegemónico, también la naturaleza que tiene de instituir como la realidad y en tercer lugar el sentido inmanente como de un imán que permite que haya una cohesión entre los miembros pues de la comunidad o quienes hacen parte de la comunidad. Si hay alguna pregunta pueden ahí atravesar la tractomula, las bestias, que esto es un palabreo y nos podemos ir conversando, no hay ningún problema. Bueno, otro asunto pues al que nos acercamos que hace parte también del proceso de investigación es esta categoría de prácticas y saberes que le damos también un carácter comunitario, prácticas y saberes comunitarias y las trabajamos desde lo que aborda Marco Raúl Mejía, que más o menos nos va a decir que la práctica acá es un lugar, las prácticas sociales son lugares epistémicos en donde se producen saberes. Ya nosotros pensándolo en cuanto a territorio y comunidad, vamos a decir que hay unas prácticas territoriales que van a poder dar lugar a unos saberes comunitarios. Entonces, hasta aquí vendría siendo pues como la construcción que hacemos desde el proyecto de investigación, pero para efectos
del proyecto educativo, creemos que estas prácticas y estos saberes que construyen territorio y que instituyen comunidad nos van a hablar de unos buenos vivires. Estos buenos vivires traídos pues como desde también la construcción que hacen los pueblos indígenas, a partir de pensar el desarrollo o de pensar el buen vivir como una alternativa o como una crítica al desarrollo mismo, por lo que involucra dentro de su desarrollo no solamente a las comunidades, a lo humano, sino también a eso otro que habita en el territorio. Y creemos que para el caso de las comunidades campesinas, eso otro que son los animales, que es el cultivo, que son los árboles, que es el paisaje, que es todo lo que rodea, también hace parte y es algo importante pues como para pensar esos saberes y esas prácticas que construyen el territorio. Y finalmente, pues también desde la maestría en educación y desarrollo humano, el asunto de la agencia, desarrollar capacidades de agencia en las comunidades en las personas, pues es importante pensarlo como dentro del marco de las maestrías. Por eso, pues agregamos también el asunto del agenciamiento comunitario. Y pues no hablamos de agenciamiento social, como ustedes se dan cuenta, pues el proyecto educativo para el agenciamiento social aquí se entiende como agenciamiento comunitario y no solamente pues porque estamos hablando en comunidad, sino porque la comunidad, como nos lo expresa pues Torres, que ahorita lo mencionaba, pues nos permite hablar de otros asuntos más amplios, hablar de lo contrahegemónico, hablar de esos elementos que instituye realidad o que la comunidad instituye como realidad y también de lo que los vincula a ellos. Entonces, estos tres elementos teóricos los abordamos desde unos recursos metodológicos, una cartografía social que la entendemos no tanto como el producto de la investigación, sino más como 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 un nivel de comprensión para entender esa relación que las comunidades tienen con el territorio. Esa relación entonces que las comunidades tejen con el territorio a partir de identificar unos lugares especiales, unos actores que influyen en la construcción del territorio, pero también de Luis unos lugares de Guillermo, encuentro y antes de trabajo. Sí, de que dale. continúes con el tema de la cartografía social, Ujú. quería como preguntarte aquí en este punto, bueno, nos contaste cómo llegaste a la vereda, que fuiste profesor allí, que luego cuando empezaste pues como con tu trabajo de maestría, volviste y regresaste. Pero entonces sería como interesante que nos contaras, en esta nueva etapa, ya no tenías pues el control como de la comunidad porque no eras el profesor. Entonces, Ujú, ¿cómo es fue cierto. esa llegada ahí nuevamente y ese relacionamiento con, digamos, con el profesor que había en la escuela y cómo fue ese salto ya no de la escuela, sino al agenciamiento comunitario? Bueno, Sandra, pues mira, realmente en las investigaciones, por ejemplo, una de las cosas más difíciles es como contar con el lugar donde se va a hacer el trabajo de campo. A veces cuando se trabaja, pues es sencillo, de pronto se elige así muy fácil, pero cuando no se está trabajando, como era mi caso, pues yo no sabía como para dónde coger. Y divagamos por muchas organizaciones sociales, pero que de pronto tenían un contacto, eran organizaciones que estaban ya como más en las nuevas ruralidades, era un campo que ya no era tan campo, era un territorio que ya no era tan rural. Y yo pues finalmente pues estuve 4 años allá en la vereda, compartí mucho con la comunidad, con la Junta de Acción Comunal, con la profesora pues que en estos momentos continúa enseñando allá en la vereda y pues quisimos bajar ese espectro de organizaciones y movimientos sociales a simplemente organizaciones comunitarias que nos hablaran pues de asuntos tal vez más sencillos y no de un impacto tan grande pues a nivel regional o local, sino más como desde su cotidianidad. Tomamos esa decisión y cuando pensamos que esa sí es más fácil, pues como la vía que podemos tomar, pues aparece otra vez en la ruta como la vereda Guadualito, su junta de acción comunal, la profe Claudia Metaute, con la que me comuniqué y pues inmediatamente ella también se sintió conectada para desarrollar otros proyectos que ella tenía en mente alrededor de una biblioteca itinerante. Entonces vimos que lo que yo quería hacer con la comunidad, además también le servía a ella para desarrollar este proyecto de biblioteca itinerante a partir de una reseña histórica de la vereda. Entonces, digamos que fue como recordarlos y hacer uso como del conocimiento pues que ya tenía de ellos y que ellos tenían de mí y también generar pues como procesos. De otro lado, pues cuando yo salí de San Carlos, sentí también que hacía falta algo más, pues que yo no había terminado como el trabajo y volver como con el trabajo de investigación y proponérselos como para generar estos espacios comunitarios que permitan un agenciamiento de parte de ellos, pues era como la oportunidad de terminar ese proceso, de terminar lo que había como quedado faltando ahí.
De todas formas, ahorita cuando pasemos ya a la descripción de los instrumentos como tal o de su aplicación o más bien la aplicación del proyecto educativo, pues puntualizamos más como en esos asuntos que sí son importantes porque en un proceso de investigación, como les digo, ese contar con la comunidad es algo que a veces puede retrasar los procesos. Entonces, bueno, continúa acá estas relaciones entre territorio y comunidad que vimos en la cartografía social, los pusimos a circular en una narrativa a partir del círculo de la palabra, inspirados en una galería comunitaria que ahorita pues se las voy a puntualizar y quedaría pues en el momento, como les digo, es un proceso en movimiento, nos quedaría faltando todavía una tercera actividad que permita pues como impulsar ese agenciamiento comunitario a partir de lo que las comunidades mismas quieran como proponer o diseñar. En este caso nosotros lo llamamos el pregonero de la vereda, por lo que vemos que, y también ellos lo manifiestan, que el encontrarse para contar historias es muy bueno, recordar es vivir, y si ese vivir viene también con la risa, pues mucho mejor. Entonces, la propuesta en junio que se les estaría haciendo a la comunidad es como continuar con estos encuentros comunitarios a partir pues de este asunto del pregonero de la vereda, que ahorita pues también se los puntualizo un poquito. Entonces, para continuar como con lo que les estaba contando acerca de Guadualito y cómo es que de regreso allá, ya no como profesor, sino como investigador y procurando pues estos agenciamientos comunitarios, les voy a hablar un poquito pues también como de dónde queda esa vereda, quiénes son. Entonces, la vereda Guadualito es una vereda que queda en el municipio de San Carlos, como les he dicho, queda pues como en los límites del municipio, entre los límites con el Magdalena Medio, los municipios de Caracolí por este lado, de Puerto Nare por este lado, de Caracolí por este lado, y la delimita el río Nare en esta parte norte y el río Samaná Sur, Samaná Norte que sube por acá y llegan a este lugar que se llama Juntas. Digamos que este es como el origen de la vereda, porque este lugar de acá, Juntas, en donde hay una bodega, o bueno, había una bodega por allá a finales del siglo XIX, había una bodega en donde los arrieros guardaban pues como sus productos, los productos que traían del Magdalena Medio. Esta confluencia del Samaná y del Nare va a desembocar más adelante pues en el Magdalena y por ahí entraban pues como los productos que iban a ser llevados pues como hasta Río Negro o hasta Medellín. Entonces esta primera parte del camino real de Juntas, que se llama Muros, conduce a lo que va a ser la vereda Guadualito. Unos arrieros entonces de Guatapé se van a instalar en esta primera parte pues como el camino de Juntas, que de aquí pues para allá la, sigue la vereda La Ciénaga, Portugal, un corregimiento que ahorita se llama El Jordán, que en su momento, pues en el camino, en el tiempo del Camino Real era una fonda que se llamaba Canoas. Entonces, la vereda se va a ubicar en este lugar, pues como del territorio, y ahí se va a fundar, primero se va a llamar La Pradera, muy contradictorio pues porque son puras lomas, pero se van a dar cuenta pues que hay muchos guaduales, entonces le van a cambiar el nombre a Guadualito. Son caminos reales, caminos pues de herradura, no hay carretera pues que llegue como hasta la adentro de la vereda. Todos ellos se desplazan pues en bestia o a pie generalmente y son este tipo de relieves, puros potreros, colinas, empantanados, otros con vegetación. Hay poco bosque porque la ganadería se ha extendido mucho en la vereda. Ellos cuentan pues que hace algún tiempo ellos solamente tenían que ir al corregimiento o al pueblo a conseguir aceite y sal porque el resto pues muchas cosas cultivaban, pero con la llegada de la ganadería pues muchos de estos prácticas se fueron perdiendo. Entonces, bueno, aquí estamos pues en la escuela. Este fue el primer encuentro, Sandra, y compañeros pues que hicimos para convocar a la comunidad aprovechando un espacio que ellos tienen desde hace 40 años, que es la celebración de la misa el primer viernes de cada mes en devoción al corazón de Jesús. Entonces, aprovechando ese espacio en donde toda la comunidad va, pues porque es una comunidad rural, la distancia, por ejemplo, entre una casa y otra son de 30, 40 minutos, a veces una hora, entonces ellos no se encuentran muy frecuentemente, a veces ni en los caminos. Entonces, este espacio del primer viernes de cada mes es un espacio pues que ellos cuidan mucho. Ellos ese día dejan todas las labores que tengan que hacer en el hogar, en el trabajo, con el ganado, los niños dejan de estudiar ese día y hasta los más ancianos, pues que se puedan desplazar en la vereda, se dirigen hacia la escuela en donde está la capilla. Y allá celebran pues la Eucaristía y con la profe Claudia entonces consideramos que era bueno aprovechar la tarde de ese primer viernes de cada mes para realizar este encuentro.
Entonces también es como estos espacios o estos proyectos educativos funcionan desde que se acomoden también a las dinámicas de la comunidad, que no lleguen de pronto a instalar cosas nuevas. Nosotros en este caso aprovechamos ese encuentro del primer viernes y aprovechamos también pues que solamente dos familias de la vereda tienen otra religión, de resto todas asisten casi que por obligación a la Eucaristía, entonces contábamos con mucha gente que podría estar quedándose ahí en la escuela, porque además también lo acostumbran. Luego de la Eucaristía generalmente comparten el almuerzo y eso se arma pues un montón de cosas. Hay una señora que saca una peluquería, hay otra que vende las boletas, hay otro que está organizando quién es el que va a ir al pueblo para que traiga medicamentos o para que traiga cuido. Entonces después de la misa es que continúa el encuentro comunitario o es que empieza el encuentro comunitario. Entonces aprovechando esto, nosotros empezamos desde septiembre a compartir con la comunidad. Ya el siguiente mes, en octubre, realizamos la cartografía social. Esta cartografía social entonces la hicimos a partir de que la comunidad pues pudiera ubicar como algunos elementos como los actores que construyen el territorio. Aquí es importante reconocer pues que ellos desde esa indicación lo que empezaron fue a ubicar a personas que cumplían un servicio dentro de la comunidad. Eso ya nos va arrojando pues como ideas de cómo entienden ellos la comunidad o cómo se expresa la comunidad. Entonces no hablaban, por ejemplo, del que tuviera más tierras o del que tuviera más contacto como con la alcaldía o el que fuera concejal o el presidente de la junta, sino que empezaban a hablar del carpintero, del maestro de obras, de la costurera, de la mujer que siempre tiene todo disponible pues como objetos de uso diario, como protectores, desodorante, talcos, recargas a celular. Incluso mencionaban pues un señor que se encarga de llevar, de subir las lavadoras y las neveras a la vereda. Son caminos que yo los transito así como muy tranquilito, unos 4 horas, bajo sol, son muy estrechos, entonces imagínense pues subir una lavadora, una nevera por estos caminos es bien complicado y hay alguien que se encarga pues como de este oficio. También con respecto al territorio, es importante ver cómo ellos nombran el territorio, que lo nombran como lo más cercano. El presidente de Junta nos contó en la cartografía social que una vez fue el municipio a mirar ellos de dónde sacaban el agua, pues a hacer una visita como de rigor. Entonces los acompañó el presidente de Junta a la Bocatoma de donde surte de agua toda la vereda y le preguntaron que cómo se llamaba pues la quebrada de donde sacaban la Bocatoma y resulta pues que el presidente no sabía, no lo recordaba o no, nunca se había preguntado eso y se inventó un nombre, le puso Gracielita. Y le puso Gracielita como la abuela de él, que es a la vez la abuela de muchos y de muchas en la vereda. Entonces ahí hacíamos como la reflexión de que el agua que es vida se nombra como la abuela que también es vida en toda la vereda. Entonces son estos elementos que van surgiendo como en la cartografía social. También la escuela, cuando se habla por ejemplo de la caseta de la Junta de Acción Comunal, no hay muchas voces que intervengan. Dicen, ah, sí, la caseta, eso lo hizo tal alcalde, no, fue el otro y ya. Pero cuando empiezan a hablar de la escuela, son muchísimas las voces que intervienen y quieren contar una cosa y la otra, porque resulta que había un salón que se destinaba para los muchachos del bachillerato, pero en un momento rompen relaciones con Coredi. Ese salón queda por mucho tiempo sin ser usado y ellos deciden pues convertirlo en capilla. Y cuando vuelven nuevamente a tener relaciones pues como con la organización Coredi, les toca pues como construir un nuevo salón. Entonces hablar de eso los emociona mucho. Decimos nosotros pues que es un territorio dentro del territorio y que además de una manera muy directa ha sido construido en colectivo no solamente físicamente, sino también desde lo simbólico, porque para ellos representa mucho, es un lugar en el que es posible vivir, allá todos se encuentran y sucede de todo. Luego, en el siguiente mes, entonces, realizamos una galería comunitaria y un círculo de la palabra. La galería comunitaria fue a través de las fotos, pues, que la comunidad también compartió de hace muchos años, pero también fotografías recientes y permitió, pues, como inspirar algunas historias. Aquí, pues, les voy a compartir una de ellas que la protagoniza este muchacho de aquí de la esquina, Carlos Andrés. Resulta que el territorio es muy quebrado, como vimos pues en algunas imágenes, son muchos potreros y por también la erosión de la tierra se han creado pues como muchos, bueno, las vacas se pueden rodar y quedarse atascadas pues como en esos mismos caminos que ellas hacen. Y es necesario contar pues como con la ayuda de muchas personas para poder sacar al animal y ubicarlo en un mejor lugar y atenderlo. Entonces, una vez ocurrió pues que una novillona se rodó por uno de esos potreros y fue necesario pues que muchos fueran a ayudar a sacarla. Y se hicieron, decían ellos, contaban ellos, y fue una historia muy bonita porque la contaron muchas voces. Intervenía don Jesús Evelio, intervenía don José, intervenía también Reinaldo,
Y bueno, y todos la iban contando y al final el protagonista, Carlos Andrés, decía pues que cuando se le preguntó que para él qué era la solidaridad, desde esa historia él decía que la solidaridad la sentía cada vez que la necesitaba, pero también cada vez que otro la necesitaba, porque estamos para todos. Entonces es muy bonito y esto de pronto pues ya una reflexión muy personal, esa pluralidad que también la mencionaba la profe Sandra hace 8 días, esa pluralidad en la que se expresa el campesino, que siempre se piensa y se entiende en comunidad, ellos están ahí para todos. Entonces el círculo de la palabra permitió pues no solamente esta historia, sino que otras historias circularan alrededor de lo que terminamos definiendo como redes de solidaridad, que se activan cada que se pega el grito, porque esa es la manera como se comunican. Cuando algo ocurre y requieren de la ayuda de los demás, pues hay que pegar el grito para que la comunidad llegue y ya sea con camillas de palo o quien sabe de plantas va con sus plantas para curar o quien sabe sobar y además sabe secretos también va con su saber para poder ayudar en lo que pueda. Y eso es lo que es comunidad allá y de la manera pues como se construye. También otro elemento importante con relación a la comunidad es pensarlo como con una comunidad de fe, porque ellos se piensan de esa manera. Cuando se les preguntó por las fotos, hubo un señor que tomó una foto de una Semana Santa y dijo que es que ellos principalmente son una comunidad de fe. Y eso puede sonar como a una apología de pronto a la religión, pero es de alguna manera esa cercanía con el catolicismo, que en ellos han generado prácticas auténticas de ayuda al prójimo, de amor al otro, de atender también al peregrino. Pues yo mucho tiempo fui extranjero allá y siempre me recibieron muy bien con, como les decía, bueno, no recuerdo si les dije, con limonada, uno cada que pasa por esas casas, pues lo invitan a una limonada, pero eso llega con el desayuno, o con la coca para que almuerce más tarde, o con los plátanos para que se lleve para el pueblo. Entonces siempre hay una generosidad con el extranjero y eso es algo pues como que se desprende de esa fe que también ellos tienen y de ese sentirse una comunidad espiritual, que de pronto no se encierra tanto en el dogma, sino que supera eso del dogma y se instala más como en el gusto por el encuentro. Entonces, quedaría faltando, como les dije, la última actividad, el pregonero de la vereda, en donde esperamos pues como de alguna manera motivar, yo me entiendo dentro de este proceso, Sandra, también con relación a la pregunta que hacías ahorita, no tanto incluso como investigador y no como profesor, pero sí como un provocador de estos espacios, para que ellos pues se den cuenta de la riqueza que tienen ahí ese espacio que desde hace 40 años tienen y cómo lo pueden aprovechar. En entrevistas también como parte de la investigación, un señor nos contaba, pues o me decía que a él le parecía muy importante que los muchachos se enteraran o tuvieran conocimiento de todas las acciones que ha emprendido la Junta de Acción Comunal para construir la vereda. Cómo en un momento las casas no tenían servicios sanitarios, no tenían pozo séptico, no tenían, el techo era de paja, pero con la organización y la manera pues como la Junta pudo generar estos procesos fue que mejoraron las condiciones de vida de estas personas. Entonces el pregonero de la vereda pretende pues también como traer todas esas historias que quedaron, que están en el recuerdo, que algunos jóvenes no conocen y que tal vez el conocerlas los pueda acercar pues como a otras relaciones también con el territorio que a la larga pues generen como permanencias en el mismo. Yo creo que hablar de agenciamiento comunitario, Sandra y compañeros, es muy complicado poder decir, bueno, sí hay agenciamiento, porque ese agenciamiento tiene que ser como desde el mismo sentir de la comunidad. Y a veces el sentir de la comunidad no está en dirección con lo que el investigador o el educador popular o el profesor considere que sea, sino que la misma comunidad con su condición contrahegemónica, con su carácter inminente y también como inmanente, con esa condición inmanente de esa cohesión social y también con esa posibilidad de instituir realidades, es que construyen su agenciamiento. Yo no puedo decir que esto va a continuar como el pregonero de la vereda, puede ser que se transforme en otra cosa. Y es precisamente eso el agenciamiento comunitario, dejar como la posibilidad de que ellos construyan desde sus lógicas, epistemologías, esa manera como entienden el desarrollo y cómo se entienden entre ellos mismos. Y listo, Sandra y compañeros. Muchísimas gracias, Luis Guillermo. Oyéndote conversar, me surge pues como una inquietud y estabas hablando de la apuesta metodológica a partir de la oralidad y del encuentro a través de la palabra en este espacio pues del último viernes de cada mes o del primero, ya no
El primero. del primer mes, el primer viernes de cada mes, a partir pues de la reunión para celebrar la Eucaristía en la oralidad. Pero inicialmente yo había pensado en preguntarte si en la práctica esto sí se había logrado, pero veo pues por las fotos y por tu relato que efectivamente se hizo una primera aplicación pues como del ejercicio en la vereda, se me ocurre en este momento la pregunta, entonces, ¿quién va a ser el custodio de esa memoria? Porque, o sea, si bien el pregonero entiendo que va como a llamar a nuevamente a reunirse en el círculo de la palabra y en el compartir, si va a haber alguna herramienta o se ha planteado alguna herramienta que pudiera recoger como todo ese saber que se va a compartir o que se está compartiendo para que no se pierda pues como en el transcurso de la oralidad. Bueno, la idea sí es que de pronto alguien se involucre ahí. Digamos que algunos jóvenes de la vereda los he ido pues como tratando de motivar para que sean ellos los que continúen pues como en esa coordinación y que además también les sirva pues como proceso comunitario, porque la idea es poderlos vincular también a otros lugares. Por ejemplo, pues cuando yo pensaba el asunto pues mío en la facultad y que, uy, faltó mucho para entender qué era ser un profesor rural, me viene ahorita a la cabeza este programa en pedagogía en la ruralidad y paz que la Facultad de Educación pues está adelantando, que están sacando pues ahorita como las primeras cortes y veo ahí un potencial enorme. Entonces la idea es de pronto motivar a los muchachos para que puedan abanderarse de este proceso, que tampoco pues sería muy complicado, sería pues como llevar un cronograma, invitar, bueno, don Jesús Evelio, dentro de un mes usted nos va a traer un par de historias para que nos pregone aquí en el encuentro después de la Eucaristía, o doña Celina se va a estar la encargada de tal cosa, y en esa medida poder generar el proceso, que se consolide, para que pues esa motivación de poder vincularse a un proceso de pregrado los mueva. De todas formas, también el asunto es dejarlo muy, pues, ¿quién va a ser el custodio de esa memoria? La comunidad misma. La comunidad que encuentre un valor, pues como en esos encuentros y en ese circular las historias, y va a ser ella la que sostenga este proceso. Porque de pronto destinarlo en manos de una persona dejaría de ser tanto un agenciamiento, sería más un proceso que direcciona a alguien porque tiene la motivación, porque tiene el compromiso y porque lo desea hacer, pero no sería un agenciamiento comunitario. Es también dejar que la comunidad como cuerpo mismo tome sus decisiones y actúe en consecuencia pues como a lo que va viendo que se le permite o que tiene la posibilidad de hacerlo. Y ahí es cuando uno dice, pues esto se vuelve como un asunto ya como de magia, pero en parte sí, porque es dejar el florecimiento de las comunidades. A veces estos procesos cuando están mediados por un experto dependen de ese experto y si el experto deja de ir, el proceso se acaba. Y yo creo que la intención es provocarlo, motivar a la gente y que se sientan ellos dueños de eso y que sea la comunidad misma la custodia de esa memoria. Así eso no se publique, así no se saque un documental, así no se saquen 1000 publicaciones, pero que sean ellos los que vean la riqueza en ese proceso y lo cuiden. Encuentren, pues ya han cuidado durante 40 años el encuentro, el primer viernes de cada mes, le pueden agregar este otro condimento a ese encuentro para que sea mucho más sabroso ese primer viernes de cada mes y trascienda también solamente el encuentro católico, sino que se vuelva también algo más comunitario, que no deja de ser católico también pensar en comunidad cristiana, las comunidades eclesiales de base que en su momento también fortalecieron muchos procesos comunitarios y de formación popular. Muchísimas gracias, Luis. Recordarles a todos que en el chat está dispuesto un formulario de Google Forms para control de la asistencia a la reunión, para que por favor los que no lo han llenado, pues nos hagan el favor de tramitarlo. Y si de pronto alguno se anima a hacerle alguna pregunta al profesor Luis Guillermo, mientras tanto yo tengo otra pregunta. Juan Camilo levantó la mano. Juan. Yo pensé que usted iba a hacer la pregunta primero, Sandra, pero bueno, ahí no atravesé las bestias, sino cómo fue el tractor que iba ahorita, bro. Así como a la berraca. Yo alcé la mano porque me conectó mucho justamente cómo esa línea de pensamiento lleva la última idea del profe. Y es, en mi experiencia, una pregunta fundamental si queremos pensar en otras formas de hacer academia, en otras formas de hacer la investigación, y es también
tal vez lo que la antropología llamó reflexividad, ¿no? ¿Cuál es el rol del académico en la comunidad? Que dice el profe, bueno, es un provocador de conversas, es una persona que a partir de esas conversas empieza a hacerles espejo, a devolverles preguntas, a volverles reflexiones y de alguna manera, siguiendo como en esa línea de la investigación, como cómo se aportan a capacidades locales para que ellos también puedan apropiarse de esas, incluso esas preguntas, ni siquiera ese saber. ¿Cómo entonces, por ejemplo, ese cuidado de la memoria, de lo que le diría la UNESCO, ese patrimonio vivo, se conecta con otras formas tradicionales, ancestrales, y entonces el juglar, entonces el palabrero, pero entonces en el contexto rural la radio comunitaria, por ejemplo, que hace mucho de eso? Entonces me parece muy lindo cómo desde allí preguntarnos también desde la investigación cuál es nuestro rol y cómo desde ahí se generan los procesos de diálogo y de apropiación social, porque muchas veces lo dejamos es eso. Al final, para la socialización, que para la cartilla o que para el video. Entonces, qué lindo poderlo hacer desde ahí. Y yo tenía como, aparte de ese comentario, como, no sé, una sensación que tal vez pueda ser ahí como una forma de pregunta, y es porque, bueno, dos. La primera es que me quedó la inquietud, no nos contó el chisme, profe, ¿cómo les llegó eso del círculo de palabra? ¿Cómo les explicaron que era un círculo de palabra? ¿Y cómo entraron a esa idea del circular la palabra? Porque al menos como nombre no es, puede que no esté ahí, pero como práctica en el territorio yo creo que uno puede encontrar muchas referencias en torno al fogón, en torno a, por ejemplo, la caña, del cultivo, un poco de asuntos. Entonces, como para esa pregunta. Y la segunda es que a mí me deja como, no sé, como inquieto y no sé tanto en ti como en ellos cómo se vea. Y es esa idea de quién es el campesino. Su merced empezaba diciendo, pues yo no soy campesino. Pero después cuando te escuchaba decía, pero en mi familia hay rastros campesinos, de pronto por mi papá, de pronto por mi abuela. Y es, sí, ¿será que es necesario que empecemos a comprender como mucho más en serio esa idea de que lo campesino no es un asunto de un fenómeno sociológico, por allá le dirán otros, o sea, el que está en el campo cultivando con la tierra en las manos, es casi el que le dicen el campesino de pura cepa, y el que no está en esa práctica agrícola agropecuaria, entonces se le despoja de su identidad. Entonces, si mi familia es de base, raíz campesina, yo no soy campesino sabiendo que mi familia hace parte de esa raíz. Entonces, esa pregunta empieza hacia ti, pero entonces también, ¿cómo la ponemos en ellos? Cuando dicen, bueno, hablan de eso de ser campesinos, se identifican en torno a una idea de llamarse campesinos, incluso ese pregonero sería un pregonero campesino, le podríamos decir ahí, y eso qué diferencia tiene con otro tipo de pregonero, de juglar, de palabrero, de rararara. Y segundo, si dentro de esas visiones también de territorio, eso ya son muchas preguntas, perdón. Bueno, una reflexión ahí, y no es para respuesta, sino como para entrar ahí a la palabra. Vea que sí fue un tractor lo que atravesé. Y es como si en esas visiones del territorio, ese ser campesinos tiene algún peso, porque lo que hemos visto también en todas esas conversas y experiencias que hemos venido entretejiendo es que lo campesino es como un asunto a superar, ¿cierto? Entonces el que está ya, el que se va, por ejemplo, para el corregimiento, donde hay un céntrico poblado, ese ya no es tan campesino. Y si yo ya me voy para el pueblo, ya soy pueblerino, como que no soy tan campesino. Y si además yo voy y empecé a estudiar en la universidad por allá, en la ciudad o en un centro urbano más grande, como que ya no soy tan campesino. Ellos como ven también esas visiones de futuro respecto a esos elementos. La economía, decía, la educación y bueno, esas visiones de territorio. Serían esas cositas, profe. Muchas gracias. Bueno, Camilo, pues sí, efectivamente para ellos pues el asunto del círculo de la palabra no es tan cercano porque pues es algo o un recurso metodológico o más bien una práctica oral más de las comunidades indígenas que sí la tienen pues muy clara y saben muy bien de qué se trata eso, pues de poner una palabra que se conecte con la siguiente y que permita pues como esa circulación y esa sinergia entre la comunidad.
Aquí fue muy importante pues como activar la memoria y activar el círculo de la palabra a partir de la galería, porque ya había algo que generaba pues como que no vamos a hablar de muchas cosas, sino que la palabra va a circular en torno a esto. Y se inició pues eligiendo una fotografía y diciendo que era comunidad. Y eso de qué era comunidad en una palabra era la palabra que iba a empezar a circular. Entonces inicialmente se hace como la pregunta de qué es comunidad y empiezan a aparecer pues respuestas como solidaridad, como unidad, como encuentro. Y es esa palabra, a partir de esa palabra es que se van empezando a construir las historias. Bueno, ¿y por qué solidaridad? Ah, es que sí, yo me acuerdo que una vez, entonces empezó digamos que la historia que abrió pues como ese círculo y que motivó para que la palabra siguiera circulando porque empezaron a aparecer historias también similares, fue una de un señor que se llama Jesús Evelio. Él contaba que una vez acompañó a su papá a trabajar y que en ese momento pues el machete que llevaba en la mano, la peinilla, se le resbaló y le golpeó aquí detrás del cuello y empezó a botar mucha sangre. Entonces el niño, él tenía en ese momento 6 años y dice pues que él empezó, pues le preguntó que qué hacía, entonces le dijo, no, pegue el grito que la comunidad llega. Entonces, a partir de esa historia es que todos, ay, sí, una vez mi papá hizo tal, le pasó tal otra. O, yo me acuerdo que cuando contaron también una vez que una señora la mordió una culebra y que todos preocupados fueron a ver qué podían hacer, pero ella no, que tranquila, que normal, que no sentía nada. Cuando fueron a buscar la culebra y la culebra era la que se había muerto ahí cerca a donde la había mordido a la señora. Entonces, todas las historias fue algo muy natural, Camilo y compañeros, porque fue como encontrar la historia que detonara en los demás también las mismas historias y que permitiera esa circulación de la palabra. También digamos pues que fue tan las fotografías las que activaron la memoria. Este Alfonso Torres también como dentro de los procesos que habla para la reconstrucción colectiva de la memoria, acude pues como a las galerías comunitarias como un activador de los recuerdos y de la memoria. Entonces, claro, viendo las fotos, había una señora que decía, ay, ve, y esta es mi mamá. Y entonces llegaba la otra, sí, esa es su mamá. No, mi mamá no se ponía esas chanclas tan feas para venir a la escuela. Entonces aparecían un montón de historias y se reían y todo eso generaba pues que también la energía y la llama del fogón fuera también creciendo de alguna manera. Y con relación a lo otro pues que mencionabas, a la reflexión, pregunta, tractomula, es muy, a ver, es como entender pues que sí, que el investigador que llega, que está allá, primero provoca, pues no lleva nada nuevo, sino que está como pendiente de ver qué pasa allá. del área Y, administrativa que y que nosotros. la, entender también pues que la construcción de esa identidad campesina, pues yo creo que primero pasa mucho por la escuela que permite que el muchacho o la muchacha se piense como campesino en qué términos. Y ya luego cuando se encuentra con sus familias, ve que hay muchos otros elementos que hacen parte de esa vida de ser campesino, que no es solamente tener las manos con tierra, sino que también es, por ejemplo, el lugar del profesor rural es también un campesino, el lugar de la costurera es también un campesino y no se está ensuciando las manos con tierra y no tiene un asadón en la mano. Pero eso es ser campesino también. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos la reflexión de pasar de la educación, de estar de educación rural a educaciones rurales, es entender que la ruralidad no se reduce a lo que la escuela, por ejemplo, nos está diciendo que es el campesino, sino que se amplía desde muchos otros elementos. Yo, por ejemplo, comencé diciendo que yo no soy campesino, pero no les conté la otra parte y es que yo sí quisiera ser campesino. Cuando hacíamos el diseño metodológico y todo eso, en un momento pues con el grupo decíamos, no, pero es que tampoco pues nosotros no nos vamos a volver campesinos. Y yo decía, no, no, no. Pero por dentro yo sí, 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 porque yo sí quisiera ser campesino. Y pues yo no tengo esas habilidades, yo soy más bien como flacuchentico, como para coger un bulto al hombro o un asadón. Tal vez con más experiencia podría hacerlo bien, pero en el momento yo me pensaría como un profesor rural y eso me permite ser también campesino, porque yo diría que lo campesino también y desde lo que ellos expresan el ser campesino no está solamente en el trabajo en la tierra, sino también en esas relaciones comunitarias, en esos vínculos que establecemos con el vecino, en la confianza que tenemos con el otro, en la ayuda que le expresamos y que le ofrecemos y el servicio que también brindamos a los demás. Ahí también está lo campesino y eso ellos lo demuestran a todo momento. Digamos que también de pronto la violencia que atacó tanto, tanto al campesino lleva a que de pronto ya no, ya el campesino se limite mucho en sus expresiones de generosidad.
tenga una desconfianza. Ahorita los procesos que se han ido adelantando en distintas comunidades de resiliencia, de reconciliación, de construcción de paz, porque la escuela también ha fortalecido mucho eso, ha llevado a que de pronto eso se vaya cambiando y el campesino retorne nuevamente a sus prácticas de cuidado con su comunidad y también con el otro que llega. Es muy bonito sentirse extranjero en una comunidad campesina porque uno llega y lo reciben muy bonito en muchas partes. Y en Guadalupe específicamente, digo yo pues que es también como por esa cercanía como con la espiritualidad que los lleva a ellos a tener esas prácticas. Entonces, ser campesino sí se amplía cuando uno lo saca solamente del potrero del cultivo y lo lleva a otros escenarios y lo puede ver en muchas formas, en su pluralidad, pues, en las juntas de acción comunal. Ellos, por ejemplo, cuando hablaban de las juntas, hablaban pues de todo eso que implicaba ser campesino, de ayudarse entre ellos. Un señor decía por ejemplo, que cuando veían por ahí a alguien muy encartadito con algo, pues iban y le ayudaban porque ese era el espíritu que la Junta de Acción Comunal les había transmitido y que ellos sentían pues que eso no solamente con los cercanos, sino también con los otros que están por fuera del territorio o en otras veredas también lo debían hacer. Entonces sí, Camilo, yo creo que lo campesino se expresa en muchas formas y es como momento también de que las vayamos reconociendo y valorando mucho más. Muchísimas gracias, Luis Guillermo. Ya estamos sobre las 5 en punto. No sé si de pronto podemos extendernos un poquito más en la reunión, si algunos tienen preguntas, profe Luis Guillermo, no sé. Sí, ¿Sí? claro, sí, por supuesto, igual. Entonces, no sé si de También pronto pues, alguno tiene alguna pregunta o quiere hacer una reflexión frente a las ideas que nos ha planteado el profesor Lina. Buenas tardes para todos y para todas. Yo tengo una pregunta, Luis. No sé si tú hayas como incursionado en esto, pero me gustaría saber si tú sabes cómo se conformó la Junta de Acción Comunal, cómo funciona en términos, pues no sé, de elección, cada cuánto se hace, cómo la llevan ellos y cuáles son los procesos de liderazgos que se han forjado a partir de la Junta de Acción Comunal. listo, Lina, pues la Junta de Acción Comunal, por lo menos la de Guadolito, se conforma como tal más o menos en 1980 y algo, 82 más o menos, que es cuando se inician pues como la legalización de estas juntas. Ellas inicialmente tenían unas acciones colectivas bien fuertes porque ellos podían contratar con el municipio. Entonces, cuando tenían que hacer algún arreglo en la vereda, algún camino, o que la escuela se está cayendo y hay que pintarla, o cualquier cosa, el municipio contrataba con la junta y eso motivaba mucho a que ellos se pudieran organizar en las juntas. Pero también cuenta la gente allá en la vereda que desde hace muchos años, un señor que ahorita pues tiene unos 60 y tantos, dice que más o menos cuando él tenía 6 años se acuerda que había un presidente de junta, es decir, por allá hace mucho, 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 había un presidente de junta que hacía unos conviticos y que esos conviticos era cada 15 días y era como ir a ayudarle a alguien que se cayó el enrejado, entonces vamos y le ayudamos a montar otra vez los palos y el alambrado. Entonces eran conviticos pequeños, entonces yo diría que desde la experiencia pues de la Junta de Acción Comunal de Guadualito, esa junta se conforma o se constituye a partir de esas acciones colectivas pequeñas y también desde el apoyo que tienen de la alcaldía. Ellos, por ejemplo, ahorita dicen que ya quien se vincula a la junta lo hace porque simplemente quiere hacerlo y tiene la condición pues de servicio porque no realmente ya quien se acerque a recibir muchas ayudas, se acerca a la junta para recibir muchas ayudas por parte de la junta del municipio, no se va a encontrar con nada y que la intención de ellos es dejar que no se apague como que ese fogoncito, dicen ahí, pues dice el señor con el que estábamos teniendo la conversación. Y la verdad, pues el asunto de las juntas y con lo del presupuesto participativo, porque ellos son críticos frente a eso, ya ellos hablan de ese tal presupuesto participativo, porque ellos no sienten que pueda llegar a ellos. Yo no sé si de pronto alguien sepa, yo he estado como con la tarea de buscarlo, no lo he buscado, la verdad, si ese presupuesto participativo depende del número de los asociados. Ellos dicen que depende de ese número y que por ese lado no reciben mucho, pues porque son muy poquitos y que con el dinero que reciben no alcanzan para arreglar los caminos, para hacer muchas cosas pues que necesitan en la vereda. Pero esa sería pues como la información que tengo, Lina. La verdad, así como un asunto formal desde el ministerio,
cómo se direcciona esto, la verdad no sabría muy bien cómo funciona. Más como desde lo comunitario, como es la sensación o ese sentirse juntos y el poder hacer esas acciones colectivas de ayuda al otro, en donde se constituye la Junta de Acción Comunal. Más como proceso colectivo que como un proceso, o proceso colectivo y comunitario, más que como un proceso institucional. No sé si alguno sepa de pronto algo acerca más de las juntas ahí para, para aclararle un poquito a Lina y también para aclarar. Ni idea, yo tampoco pues conozco mucho como del tema. Si alguno tiene alguna otra pregunta para el profe Luis Guillermo. Profe, yo sí tenía una pregunta, pues ya que, bueno, luego, primero hago la pregunta y Sara, creo que se está despidiendo. El palabreo está en torno a las trayectorias de los saberes campesinos como una alternativa para la universidad, o sea, cómo la universidad vincularse como con esas otras maneras de aprendizaje y con esos otros saberes. En ese cambio tuyo, desde ser profesor, desde la institucionalidad de la universidad a la investigación, ¿qué aprendizajes quedarían que podríamos decir que sean replicables como para otros investigadores en la universidad o para un aprendizaje que le pueda quedar a la universidad desde cómo entender esos saberes campesinos? Bueno, Sandra, pues como para, yo creo que incluso desde el mismo semillero, desde el mismo curso de saberes campesinos, nos hemos planteado mucho esa pregunta, ¿cómo hacer pues que estos saberes campesinos trasciendan como los procesos investigativos y puedan instalarse también en otros procesos de educación superior, por ejemplo? ¿Cómo abrir el tajo a estos saberes campesinos en la universidad? Yo creo que uno entraría ahí como en una contradicción muy tenaz, pues o no, más un dilema muy tenaz porque sería como tratar de ubicar estos saberes que no responden a una lógica científica occidental moderna y tratarlos de llevar a la universidad. Esa podría ser una vía que ya se ha hecho y que de pronto no ha tenido los resultados que uno esperaría favorables para las comunidades, porque se tecnifica el saber del campesino y se convierte en parte de currículos de programas pues en estudios o en ciencias agrícolas, agrónomas o lo que se habla, por ejemplo, de la sociología rural, que también terminan limitando y que no es una construcción del campesino, sino sobre el campesino. Entonces yo creo que algo muy importante es entender eso. No se trata de unos saberes sobre el campesino que llegan a la universidad, sino un saber campesino que llega a la universidad. Y el lugar que puede ocupar o los aprendizajes que podemos tener a partir de ese contacto, pues como con ellos, es pensarlos también como dentro de los procesos de investigación. De qué manera también lo que ahorita hablábamos con Camilo, de qué manera a veces también las investigaciones se convierten en un llevarle la respuesta a la comunidad, pero no dejar que la comunidad la construya desde sus propias lógicas y epistemologías. Y ese es uno de los aprendizajes más grandes, es llegar como, les voy a contar el último encuentro o el último visita que yo hice a la vereda fue en Semana Santa. Y entonces teníamos la idea de hacer es que un museo comunitario, porque ese pregonero de la vereda ha pasado por muchas formas. Y en un momento fue museo comunitario. Y no funcionó muy bien porque cuando yo llegué con la idea de hacer el museo comunitario, ellos ya tenían otra dinámica, ellos ya tenían, la idea que era que ese museo comunitario sirviera como una decoración para la Semana Santa que iban a comenzar ese Jueves Santo. Pero ellos ya tenían todo organizado, ya tenían los telones, ya tenían las flores cortadas, ya la encargada de montarlo todo ya estaba ahí. Y yo lo que hice fue vincularme al proceso. Ah, bueno, hay que cortar flores, hay que colgar esto por allí, hay que hacer un circo, una rueda para poder hacer un buen. Entonces yo me encargué de todo eso, pues los acompañé en todo eso, porque entendí que no es lo que el investigador pretenda, sino lo que la comunidad también está ya haciendo. Ellos no están quietos, no están muertos, ellos ya tienen una vida, entonces es llegar a acompañarlos como en eso. Entonces digamos que ese es uno de los grandes aprendizajes. Cuando llegó el cura ese día, el cura llegó como dicen por ahí así, para adelante, con la bestia para el frente así, apenas si saludó, no dijo que tan bonito les había quedado el altar, que tan bonitas las flores, no dijo nada, siguió derecho y después cambió, confesó la gente, empezó la misa y ya ahí yo me tenía que retirar para llegar al corregimiento. Pero entonces yo me quedé también con la reflexión que muchas veces como investigadores y como profesores rurales hacemos lo mismo.
llegamos así como para lo que vamos, para lo que tenemos que hacer, saquen el cuaderno, escriban esto, consulten tal cosa, bueno, muy rico todo, pero me tengo que ir, hasta luego. Pero no entramos en contacto como con lo que pasa en las comunidades, con lo que la gente siente, con lo que la gente ha hecho, y eso es fundamental. Y es algo de uno de los aprendizajes pues que yo creo debe marcar mi proceso, pues mi práctica como maestro incluso, entrar más como a observar y a escuchar antes de entrar a proponer y a imponer a veces cosas que no se convierten en una propuesta, sino en algo que hay que hacer esto y ya. Entonces también entrar a escuchar más a las comunidades y desde sus lógicas y desde sus mismas palabras y desde lo que desde este lado en la academia occidental, heterosexual, blanca y católica diríamos está mal dicho, porque en castellano no se dice así, no, dejar también esas palabras que fluyan en la libertad y en las lógicas de ellos y como ellos se expresan, que finalmente es ahí donde también se expresa el territorio y la comunidad misma. Entonces, yo diría que ese es uno de los grandes aprendizajes, Sandra, como que dejar que la comunidad sea comunidad y ver cómo yo me incorporo a ella. Fue muy bonito porque en esa misa al final yo me sentí como, fue como un ritual que me sentí parte de la comunidad porque me pusieron a recoger la ofrenda, la limosna. Y eso pues es muy difícil que alguien se robe un billete con todo el mundo ahí encima mirándolo, pero yo sentí que habían depositado mucha confianza en mí, yo con el sombrero recogiendo, porque ellos también pues son muy generosos de muchas maneras y el billete de 50.000 y de 20.000 y yo apenas con 3.000 pesos para bajar al corregimiento a comprarme una gaseosa, pero era esa confianza que ellos tenían pues también como en mí, yo me sentí que ahí me decían, bueno, usted ya es de esta comunidad, pues vaya, recoja la limosna. Entonces fue muy bonito, es de esos aprendizajes pues que quedan y que marcan mucho como el proceso y también la práctica como maestro, espero. Sí, una experiencia muy linda y sí, la confianza que deposita la comunidad en ti, qué rico que hayas compartido pues como esa anécdota con nosotros, Luis Guillermo. El profe Juan Camilo también tiene otra reflexión. Es que me gustaría tenerlo con lo que nos contaba la profe Sandra en la sesión 1 de los palabreos, que yo de alguna manera como que titulaba por allá la maestra que escucha, siente y aprende, más que la maestra que enseña, por justamente como nos lo dijo, y muy lindo porque veo que se teje también aquí con la forma en que estás planteando, que se necesita también que tal vez unas pedagogías de la escucha dentro de la investigación, que los instrumentos que diseñamos tengan la sensibilidad y la flexibilidad para responder a los contextos, a las necesidades, a las coyunturas de lo que va pasando y a partir de eso, por ejemplo, lo que decías ahorita, pueda unirse también a lo que son sus propias ritualidades, sus propias prácticas y a partir de ahí poner la pregunta, no generar como ese espacio paralelo, abstracto, que es de todas maneras muy raro, pues porque está inventado ahí, no está como en las venas de lo comunitario. Y hay como tres elementicos que me surgen, que simplemente los voy a poner así por la hora que es, y es qué tanto en eso influye lo que ha sido, pues aquí clarísimamente estamos en una ruralidad dispersa y qué tanto ha influido esa práctica en el sistema educativo de la ruralidad como castigo de profes que están allí Mm. no porque quieran, sino porque hasta allá los llevan para que se aburran y se salgan del magisterio, bueno, o porque peleó con el rector, o con el secretario de educación, bueno, todo ese tipo de cosas, y eso que ha hecho también ahí en el docente, yo siento que eso también puede afectar mucho de lo que estamos planteando. Segundo, tal vez si pudieras ampliar, sobre todo porque llegó por aquí Dore, estaba muy feliz, Dorelia Zapata vino a acompañarte, dijo que hace 5 años no te veía, y rescatar algo que está muy anclado a lo que ella también plantea y lo que hemos conversado por años. Y tú planteabas ahorita cómo comprender ese territorio desde una comprensión también tal vez ecosistémica, cómo entonces entrar a ese saber, a ese, no recuerdo cómo decías, territorio, comunidad, práctica, saber, y en eso cómo decir, no es solo las prácticas humanas, culturales ahí, sino a partir de una relación con esos todos. Ahorita nos contaban que sobre la vaca y cuando pasó esto y cuando se rodó, ahí está tejido todo. Entonces, bueno, de pronto, si retomas alguna idea que para mí creo que podría uno trabajarle en esa idea de los paisajes culturales que han venido muy fuerte con el eje cafetero, pero cómo trabajar el paisaje cultural campesino a partir de una comprensión ecosistémica más que holística, diría en este momento, pero por ahí. Y si de pronto quisiera recuperar alguna reflexión adicional con esa idea de ser comunidad de fe que trasciende el dogma, me parece muy potente, sobre todo hoy cuando han proliferado
otras prácticas espirituales, energéticas y de conexión también con el todo. También han proliferado las iglesias, sectas y otras formas de reunión en torno a lo espiritual, porque uno en muchas de esas historias se encuentra evocaciones, añoranzas, cuándo se hacía, qué nos reuníamos, qué hacíamos la profesión, qué el San Isidro que decíamos en estos días. Entonces, como que, ¿qué posibilidades de futuro ves en esas comunidades cuando empiezan a encontrarse con un poco de otras prácticas en torno a lo eclesiástico y a los dogmas? Eso, ¿cómo está jugando allí en lo comunitario? Eso, profe, gracias. Bueno, sí, esta idea de comunidad espiritual, incluso pues es la manera como lo expresa este don José Ángel Urrea. Él dice, sí, es que somos una comunidad espiritual. Y yo creo que es importante pues que se reconozca también a la comunidad y su construcción desde esta idea de lo espiritual, porque ayuda mucho como también al respeto por lo que la comunidad misma construye como su identidad, como su fortaleza. El hecho de que ellos se denominen como una comunidad espiritual y que a partir de ahí podamos identificar ciertas prácticas que se asociarían con lo cristiano en un encuentro posterior, y cuando recordamos y decimos todo esto en conjunto, le ayuda a las comunidades también a darse cuenta. Una señora Celina Giraldo, pues a veces para uno cuando llega es muy claro, bueno, hay un servicio, hay solidaridad, sí, es lo primero que uno ve, pero para ellos a veces no es tan claro. Y ellos decían, bueno, vemos todo esto en conjunto y nos damos cuenta de lo que somos capaces. Entonces yo creo que el potencial es que ellos se den cuenta que son esa comunidad espiritual, que ellos se den cuenta que tienen esas prácticas a las que acuden y que no es algo que todo el mundo haga, que no es algo pues que pase en todos los lugares, y que se reconozcan su identidad a partir de eso que los singulariza, y que en la creatividad de los lugares que habitan pues permite como tener ese tipo de acciones alrededor también del territorio. Porque como usted decía, Camilo, esa conexión de comunidad, pero también de naturaleza, y de eso otro que habita en la naturaleza, sus espíritus, los minerales, todo lo que le da vida a la naturaleza, se tejen estas comunidades que viven en la ruralidad dispersa, porque ellos son muy conscientes de todo eso, de la precariedad del clima, del calor, de los caminos largos, y de hecho... Por ejemplo, cuando ellos ofrecen limonada, no es porque la limonada sea lo más típico allá, sino porque reconocen las condiciones del territorio, reconocen que si usted está aquí en el corredor de mi casa es porque se caminó esa loma de 45 minutos y atravesó los potreros y está acá. Entonces, ahí se reconoce también todo el territorio y es casi que celebrarlo. Ellos se ponen muy contentos cuando alguien va y los visita porque van a esos lugares tan apartados. A veces la Casa de la Cultura, que debe hacer unas 3 visitas al año, va una vez, recoge las firmas de los 3 visitas y no vuelve porque es de verdad lejos. Pero la gente cuando alguien vaya, se sienten muy contentos porque reconocen, diríamos pues aquí dentro de lo paisa, la berraquera pues de subir hasta por acá y llegar pues como a estos lugares. Y es entender que la comunidad rural, el campesino se entiende, es en esa conexión también con el territorio, con la vaquita, con el marranito, con la mirla, con la guacharaca, pero también incluso con las garrapatas que están en los potreros, que son importantes para la comunidad y que generan problemáticas ambientales, de salud y demás. Pero que todo eso hace parte de lo que es el territorio, y entenderlo en esa totalidad es también se podría conectar, ahorita que lo mencionas, Camilo, se podría conectar con esa condición de comunidad espiritual, que se entiende desde eso católico, pero también reconociendo eso que habita en el territorio y que no es tan tangible, que hace parte del espíritu que hay en él. Y es bonito pues poderlo ver también en esos trabajos pues como con ellos, y que surja en palabras de ellos y en sus narrativas. Que no sea el investigador el que diga, ay, pero es que mira, que es que aquí vivimos tal cosa. No, que sean ellos los que se den cuenta, incluso con el investigador que se den cuenta de eso. Eh, Muchísimas gracias, Luis Guillermo. No sé si de pronto alguno tiene otra pregunta o podemos ir ya dando como por cerrada nuestra palabreo del día de hoy. Sandra, ¿será que Sara sí tenía alguna pregunta y de pronto puso la Y manito estaba de chao? aplaudiendo, no Ah, supe ya. entender el emoticón que puso, pero si Sara, Sara usted tiene alguna pregunta, nos va a tener que sacar de la duda, Sara. sí. No, qué pena, no estaba aplaudiendo porque sí me pareció Ah, muy interesante el tema cuando hablaste bueno, cómo el saber campesino
en la universidad se ha manejado como un tema más de, digamos, dentro de la lógica neoliberal o moderna, bueno, y no como tal como es el campesino, y como también como, digamos, rechazaste como esa práctica extractivista, pues que a veces tiene el investigador en tu investigación. Entonces, nada, no era como más bien para felicitarte. Ah, gracias, Sara. Bueno, Sandra, también recordarles pues que la participación en los palabreos, el mínimo 4 palabreos, pues da también como un certificado, ¿cierto? Como para que se animen ahí quienes estén participando y asistiendo. Recuerden llenar pues como el formulario para poder hacer el registro pues como de la asistencia y poder tener ahí en cuenta para la certificación de participar pues como en los palabreos. Y de pronto, Sandra, invitar al próximo palabreo a ver cuál es el que nos sigue. Buena pregunta, me corchaste, Luis Guillermo. No tengo aquí la... Camilo nos puede ayudar más fácil con eso. Camilo. Claro que sí, profe. Muchas gracias también ahí, profe Luis, profe Sandra también. Sandra por volverse a retejer con este espacio, también al servicio de interpretación, Javier y Milena, que nos permiten que ese espacio también no solo sea accesible, sino que avance en derrumbar lo que son las violencias y violencias simbólicas, epistémicas que nos median como universidad, y que podamos también dialogar desde la lengua de señas colombiana. Creo que es un paso en ese sentido. Justamente para la próxima sesión, que es el próximo jueves, vamos a estar encontrándonos todos los jueves hasta el 18 de mayo, la maestra Lina Marcela Forero Galindo, que ha estado también con su cámara abierta y súper pendiente a ver qué punta le dejan aquí abierta para la próxima sesión. Nos va a estar compartiendo un poco también lo que ha sido su, digamos, su investigación de maestría, que no va tan avanzada en términos de campo como la del el profe Luis, pero que viene con un proceso muy tejido al territorio, de unas preguntas también personales, políticas y académicas que está haciendo allí, y desde eso nos va a ofrecer una conversa, un palabreo en torno a sin organizaciones, sin víctimas y sin propiedad, las campesinas del puente de Boyacá. Entonces, el próximo jueves, justamente desde ahí vamos a estar compartiendo y sintiendo. Entonces, totalmente invitadas por este mismo enlace. Y no sé si el profe Luis pensó en una canción para cerrar. No, pero también pues yo quisiera pues antes de, pues tengo una en la cabeza, pero porque también me habla pues como un poco de la vereda, me habla también de la escuela, creo que se llama así. Ah, no. Esta que es antioqueña, que habla de la pelota de trapos y del camino a la vereda de la escuelita de Doña Inés. No recuerdo el nombre. Ahí mientras nos va llegando, de pronto, pues agradecerle a Javier, a Milena, pues por ese apoyo y la posibilidad que le da también, pues a esta población, a la población sorda, pues de acercarse a este tipo de espacios y que se puedan también nutrir de estas conversaciones y que ojalá pues también nos acompañen en otros espacios más adelante y otras personas pues también de la comunidad para que interactuemos dentro de estos espacios. Y a los que nos acompañaron también hasta esta horita y media larguita, agradecerles por la escucha, también pues como por estar ahí pendientes con las preguntas y con el interés como al proceso. Muchas gracias. Ya tengo la canción, ¿no? Ay, bueno, sí, ya la... Ah, listo. Garzón y Collazos, Camino Viejo, Sí, ¿no? señor. Yes. El maestro Johan Chalarca también desde Andes, Antioquia, nos decía en el chat que es Camino Viejo. Gracias, profe Johan. Un abrazo.
con bromita leguera, con mis cuadernos y mi pizarra, rumbo a la escuela de doña Inés. Me acuerdo mucho que en las orillas crecía la malva, las clavellinas, las amapolas y el girasol, y que las aves en la mañana trinos cantaban llenos de amor. Hoy que regreso a mi vereda, después de tanto vagar sin fe, iré a buscarte viejo camino, camino viejo de mi niñez. Y con tristeza solo encontraba seguramente por tu vejez, que ya no existen las clavellinas, las amapolas y el girasol, y solo quedan las viejas ruinas y aquella escuela de doña Inés. Camino viejo, viejo camino, grato recuerdo de mi niñez. Bueno, ojalá la escuela no la encontremos en ruinas, sino que siga creciendo y fortaleciéndose. Ajá. Bueno, a todos muchísimas gracias por su asistencia, por habernos acompañado hasta esta hora y a Luis Guillermo muchísimas gracias por compartir con nosotros su experiencia y sus aprendizajes, que ya tomé yo notica aquí de algunas cositas para mi propia investigación, que también apenas pienso en el... Pero lo tiene que citar. Bueno, sí, porque queda el registro. Claro, Aquí Palabreos en textual, Español 2023. textual, que el investigador no lleva nada nuevo al territorio, sino que tiene que escuchar lo que la comunidad tiene para decir. Me voy con Hermoso. ese Qué bueno, día. qué bueno, Sandra, me alegra Hasta mucho. luego, que tengan una feliz tarde. Igualmente, Hasta luego. gracias. Menos mal, profe Luis, puso usted a Garzón y Collazos, porque yo iba a meter a Zumbelandia con la antropología ahí. Entonces, ¡guau! Muchas gracias, querido Javier y querida Milena, también por el servicio. Hasta luego y Gracias. gracias. Hasta David. luego. Hola, ¿cómo van? Yo estaba ahí escuchando atentamente. Hasta El luego, profe chao. Marta también, que estaba por allá en la oscuridad, en el incógnito.